vamos a hablar de Chavín de Huántar. En este momento hay una película que ha revivido este momento de la toma de la residencia del embajador de Japón el 17 de diciembre del año 1996, que derivó en una operación exitosísima, elogiada no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Uno de los rehenes que estuvo en esta embajada es precisamente el ex viceministro Felipe Ramírez. El día de ayer estuvo en entrevista aquí, en este noticiero, y nos contó no solamente su historia, los momentos tan terribles que vivió esos días de secuestro a manos de los emerretistas, sino también cómo lo ve hoy, ¿no? Ya con el paso del tiempo. Cuando ocurre esto, y sabiendo quién era el MRTA por el cargo que yo tenía, dije, acá nos quedamos todos los que tenemos algún cargo importante. La historia del rescate más exitoso de los últimos años, contada por uno de los rehenes. ¿Para qué ingresaban? Para tener personas que pudieran, entre comillas, canjear porque les daban cierto valor, ¿no? El ex viceministro de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia, Felipe Ramírez, fue una de las tantas autoridades que permaneció cautiva en la residencia del embajador japonés. Sentimos una explosión. Entraron los del MRTA y disparando, he dicho a mi señora, al suelo, porque las balas caían más o menos a la altura de la cintura, ¿no? Recordando los primeros pasos que se realizaron para la liberación de los rehenes, Ramírez se refirió a una portada del diario La República, en la que se revelaba la elaboración de los túneles. Publicación, la cual, según mencionó, fue perjudicial para lograr el rescate de las autoridades secuestradas. ¿Fue un momento tenso? Sí, de mucha cólera, porque una de las pocas posibilidades, digamos, de éxito para el rescate era esa, y ya se había regalado esa información al MRTA. Debido a esto, reveló que los terroristas tomaron medidas. Hicieron dos cosas. Una, levantaron las alfombras del primer piso en algunas zonas donde ellos sintieron ruido. Y en ese sitio tenían siempre un vigilante armado, apuntando y listo, pensando de que iba a haber un orificio, iban a salir los comandos y les iban a disparar. Gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, la Operación Chavín de Huántar permitió que puedan salir con vida de este calvario. Hay una explosión a mi espalda, en la puerta que daba acceso a la terraza del segundo piso, y entran comandos y uno de ellos me coge del hombro, yo estaba boca abajo, me coge del hombro y me dice, ¿estás bien? Sal. Entonces yo volteo y veo la luz de la terraza y salgo rampando. La luz, al final. Al final. Del túnel, literal. En el marco del exitoso estreno de la película Chavín de Huántar, El rescate del siglo, el ex viceministro reconoció el trabajo del comando a cargo de esta operación, la cual marcó el fin de una facción terrorista que sembró miedo en todos los peruanos durante varios años. Lo fue, efectivamente, el rescate del siglo. Las autoridades de ese momento, el gobierno de ese momento, los comandos de élite, las Fuerzas Armadas, idearon toda una estrategia secreta para la liberación de los rehenes y de esta forma no ceder ante lo que estaban pidiendo los terroristas. Los terroristas en aquel momento estaban solicitando que liberaran a sus pares para poder liberar a los rehenes. Bueno, no se cedió ante estas solicitudes descabelladas y lo que se hizo más bien fue desarrollar toda una estrategia que incluyó la construcción de todo un sistema de túneles subterráneos a través de los cuales ingresaron los comandos Chavín de Huántar a la residencia de Japón y lograron rescatar a los rehenes con vida, casi a todos. Lamentablemente falleció el juez Yusti en esta operación exitosa. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra compañera Albina Ruiz, porque ella se encuentra en el Museo Chavín de Huántar y nos va a narrar cómo ha sido la construcción desde la réplica de estos túneles. Albina, buenos días, adelante. Hola Perla, ¿cómo están? Hola. A todos muy buenos días. La historia empezó aquí.
La historia de la película Chavín de Huántar, que lleva 1 millón de espectadores en menos de un mes, empieza aquí. Estamos en esta réplica, ¿no?, que de alguna manera se utiliza no solamente para la grabación de la película. Esta es la réplica por la cual muchos peruanos podemos no olvidar esta parte de la historia. Fue el momento más tenso que hemos tenido en nuestro país y estamos justamente con los verdaderos protagonistas. 3 de todos los comandos Chavín de Huántar que lograron el rescate de 72 rehenes. Vamos a conversar con ellos, pero también recorrer con ellos lo que es esta réplica de la residencia en ese momento del embajador de Japón. Estamos justamente con uno de los comandos que ingresa por la puerta principal, ¿no?, una vez que ocurren esas detonaciones, capitán Juan Carlos Rodríguez. Vamos por acá, por favor, para que nos cuente desde su propia versión, ¿no?, cómo fue ese ingreso cuando usted con sus demás compañeros de Delta 5 ingresan por la puerta principal. Delta 5 sale de la Casa UNIC, corrimos 80 metros. Cuando dice Casa UNIC, era una casa vecina. Recordemos que habían alquilado también casas alrededor. Era una casa vecina que se había alquilado. Corremos, plantamos acá la carga, volamos la puerta y Delta 5 avanza. Avanzamos por acá. Lo que vamos a ver es dónde ocurre la primera detonación, porque fueron 2 en simultáneo. Recuerden que los terroristas estaban en esos momentos jugando un partido de fútbol. Bueno, este es uno de los ambientes donde ocurre la primera detonación y se ha recreado tal cual aquí en esta primera planta de la réplica de la residencia del embajador. Luego por acá, capitán, continúa y es aquí, en este espacio, donde los terroristas estaban jugando este partido de fútbol cuando ocurre esta gran detonación por carga explosiva. Claro, acá hay 2 explosiones más, es donde ellos reaccionan. Algunos de ellos reaccionan y tratan de alcanzar la segunda planta. Y la detonación ocurre, ¿saben por qué? Porque lo que habían hecho debajo eran una serie de túneles. Cerca de 2 cuadras más o menos de largo era el tamaño de este túnel que hizo posible el rescate de los 72 rehenes. Justamente hemos estado en la parte posterior donde se encuentran los túneles. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, aquí empezó la historia, no solo de uno de los momentos más tensos de nuestro país, sino la historia de la película que hoy tiene más de 1 millón de seguidores, prácticamente de espectadores en menos de un mes. Vamos a entrar, estamos con uno de los comandos que participó en la operación Chavín de Huántar. Estamos con el mayor Miguel Vélez Moro. Y bueno, van a disculpar, el espacio es muy reducido. Esto es uno de los túneles que se hicieron, es la réplica de lo que ocurrió tal cual, debajo y en la embajada, en la residencia del embajador. Mayor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, recorriendo nuevamente este túnel que en la vida real usted lo tuvo que pasar. 197 metros de largo, más o menos 2 cuadras. Es el equivalente que se construyó debajo de la embajada de Japón. Así es, efectivamente este túnel fue construido por mineros que se reclutó de Centromín. Bueno, los reclutaron, los trajeron a la primera brigada de fuerzas especiales, luego los trasladaron a las casas alquiladas a la parte posterior de la residencia y empezaron su trabajo de los túneles. Este túnel principal medía 197 metros. Con 4 salidas y 2 túneles pequeños que están de las casas que fueron alquiladas con las casas, con la residencia. Ahora, yo les voy a contar algo. La verdad es que la réplica es tal cual. No se siente la humedad porque estamos debajo de esta instalación militar. Esto es real, ¿no? El espacio es bastante reducido. Lo único que ha cambiado es que el túnel que se construye de verdad era más bajito. Entonces los comandos y los mineros tenían que estar más o menos en esta posición, ¿verdad? Era un poco más abajo. Así es, bueno, efectivamente como tú manifiestas, había partes también que medían 1,80 m, porque yo por la altura, yo en algunos espacios podía desplazarme tranquilo. Y era más ancho, sí, era más ancho el túnel. Ahora, estamos, para los que se conectan, estamos en uno de los túneles, el principal, que se construye para recrear el túnel real que permitió esta operación exitosa, Chavín de Huántar.
Ya han pasado varios años de aquel lamentable 17 de diciembre, ¿no? Cuando se produce la toma de los rehenes. Y hay algunas historias que se van conociendo de a pocos, Mayor, ¿no? Como el hecho de que ustedes, por ejemplo, habían planificado algunas salidas y de pronto en una de las salidas se encuentran con que las raíces de los árboles impedían justamente el poder salir a la parte del patio de la embajada. Ah, sí, efectivamente, como tú manifiestas, acá estamos llegando a la segunda salida. Miren ustedes, hasta las raíces estas raíces como estas fueron las que se pusieron en algún momento de obstáculo para que ustedes puedan salir a la superficie. Así es, bueno, en mi caso, en mi equipo al que yo pertenecí, estamos acá cerca, salida número 2, la salida número 3, la que continúa, efectivamente, por el tiempo de construcción de los túneles, las raíces ya se habían interferido la salida de los túneles, que eso no se percató el día de la operación. Entonces, ese equipo salieron unos 2, 3 comandos, el resto se regresa y sale por otra salida y apoyan a los equipos de diferentes sectores, ¿no? Ahora, el mayor Miguel Vélez Moro fue Delta 6. Él tenía a cargo la terraza, ¿no? Y la puerta principal, el cuarto principal. Vamos a seguir avanzando porque este túnel en la vida real se construyó en poco más de un mes. Trajeron mineros, pero además todo el trabajo tuvo que ser milimétricamente calculado para que la tierra, miren ustedes, no levantaran sospechas y la sacaran en esas ambulancias, ¿correcto? Así es, en esta ambulancia que vemos acá se sacaba la tierra en sacos, bueno, como se ve en el tema de las construcciones, y se llevaba a sitios estratégicos, ¿no? Claro. Ahora, esta era una de las salidas, por ejemplo, y de pronto sí, todo el comando salía y se encontraron con unas ramas, ¿no? Terrible. ¿Y sobre la marcha, plan B? Así es, sobre la marcha, cada equipo tenía un plan B, ¿no? Reaccionaba de acuerdo a lo que se presentaba y el equipo se partía en dos y apoyaba a diferentes sectores. Ahora, recorrer nuevamente este tipo de instalaciones previa a la superficie, cuando ya inicia este enfrentamiento con los terroristas, le debe traer todavía varios recuerdos, debe remover todavía fibras internas. Así es, mira, yo estuve acá como director 3 años y cuando se daban los videos, se presentaban los videos, la verdad que a uno lo estremecía y hasta lágrimas se le salía a uno que, bueno, que había participado y más la gente que escuchaba, que llegaba a la visita, ¿no? Claro que sí, bueno, vamos caminando, esta es otra de las salidas, nos han comentado, pero quedaba ya la parte interna de la residencia del embajador y que se ha podido replicar tal cual. Y aquí se ha grabado la película que ahora se está convirtiendo en la película del siglo. Vamos a salir hasta la superficie, van a disculpar los movimientos de la cámara, lo que pasa es que el lugar, Perla, es muy cerrado. Vamos, Mayor. Y toda esta réplica se ha construido en más o menos 500 metros, solamente es la construcción, según lo que nos comentan. Y adentro también hay otras historias que contar, ¿no? Sobre algunos obstáculos que han tenido los comandos al momento de la operación, porque claro, toda esta réplica se construye con los planos originales, no habían los planos de las remodelaciones y eso se convirtieron en algunos problemas que se los contamos luego. Justamente estamos en la parte del hall principal de lo que era la residencia del embajador, Perla, y esa es la escalera donde también se encuentran con terroristas que no habían estado o logran escapar del patio. Estamos con el capitán Juan Carlos Rodríguez, usted él era encargado de la segunda planta. Sí, yo era parte del equipo Delta 5, que era nuestro sector de responsabilidad, era tomar la escalera, subir la escalera y liberar los rehenes del cuarto A y del cuarto B. Es acá en la escalera donde se produce un enfrentamiento y caen abatidos chicos del MRTA. Terroristas del MRTA. Perla, estamos en vivo y la sensación realmente de estar en este lugar es de emociones diversas, ¿no? Por un lado, orgullo, admiración por el trabajo de los comandos y también de solo pensar, ¿no? Cómo fueron esos 126 días de cautiverio. La verdad es que uno se hace muchas interrogantes sobre la sobrevivencia, supervivencia. Sí, Albina,
Realmente es impresionante lo que nos estás mostrando en la mañana. Hoy en la mañana hay que recordarle al público que así como tiene que ir a ver la película, también puede visitar este museo que recibe a las personas diariamente, a los niños, a los chicos del colegio. Hay que transmitir este mensaje a todas las generaciones. Esta operación de rescate, Chavín de Huántar, ¿podemos avanzar? Fue una de las más exitosas en la historia reciente de América Latina. Albina, yo quería preguntarte porque hablamos de un sistema de túneles, ¿no? Fueron 3 túneles y entiendo que cada uno de estos túneles cumplía una función. No sé si de repente la persona que te acompaña, el Comando Chavín de Huántar, nos puede explicar. Entiendo que hubo, Coronel Cabrera, buenos días, entiendo que hubo un túnel principal para el ingreso de los comandos, también otro túnel para colocar los explosivos y finalmente un tercer túnel que servía de ventilación y también como ducto de comunicación. Albina, quizá te pueda dar más detalles el coronel. Sí, justo esto era lo que quería mostrarte para que nos ubiquemos más o menos en el tiempo. Capitán Rodríguez, no sé si me ayuda, no tengo manos, vamos a disculpar el cruce. ¿Cuál es usted? Esta es la parte final de la operación cuando celebran los comandos, el rescate. ¿Dónde está usted en esta foto? El de acá. Aquí está. Acá estoy acá ubicado. Qué honor. Esa es ya la parte final, pero antes de ingresar, antes de tomarse esa fotografía que pasa a la historia, claro, Perla me pregunta cuántos túneles habían y cada túnel tenía una función, pero por ubicación, me imagino, al final la misión era llegar hasta esta planta, el segundo piso. Cada grupo tenía la responsabilidad, ¿no? Delta 5 salió de la casa UNIC, voló la puerta, ingresamos, nos encontramos en la escalera con el enemigo, quedan ahí. Es acá en esta mezanine donde un balón de 45 kilos que estaba ubicado acá explosiona. Ahora, todas las puertas tenían explosivos. Ustedes ingresan y se encuentran con esta primera habitación, por favor. Esta puerta el cuarto del embajador, era blindada. Se vuela la puerta, sale la puerta, este cuarto se incendiaba, estaba prendido. Aquí se encontraban todas estas personas, todos estos rehenes, eran 8 rehenes, entre ellos el general Díaz, el general Ceballos. Los habían dividido justamente por cargo, ¿no? Acá estaban todos los que eran militares. Sí, entonces al entrar, me percato que este era un closet y acá sale una mano. Y me dice, somos 6, somos 6. Nosotros, empleando la técnica, le pedimos que salgan, no intente hacer nada, somos sus amigos, hemos venido a rescatarlo. Ellos salen, eran 6 rehenes. Que dormían en estos colchones que los habían tirado al piso. Se habían escondido en este closet y se habían tapado con los colchones. Claro. No, ellos salen, los reconocemos y le decimos que por favor, al reconocerlos, que salgan hacia la terraza. Lo que encontraron acá, Perla, te estamos escuchando mientras seguimos mostrando. Sí. Podemos hacerle varias interrogantes al capitán Rodríguez. Es impresionante, Albina, el nivel de exactitud de esta réplica de lo que fue el original de la Embajada de Japón. Pero él decía, ¿no? Acá dormían 8 rehenes, estos eran los colchones. Que nos recuerde un poco, porque fueron más de 4 meses. 71 rehenes, más de 4 meses en ambientes donde estaban hacinados, no tenían suficiente alimentación. De tanto en tanto entraba la Cruz Roja para brindar algún tipo de soporte, pero eso también se llega a cortar en algún momento porque los terroristas tenían exigencias muy claras, el gobierno y las autoridades no estaban cediendo y entonces ellos radicalizan el trato contra los rehenes. Incluso hubo un altercado también con el embajador de Bolivia, Albina. Claro que sí, lo que te quería decir también era, claro, el olor también pasados los días era de hedor. Entonces lo que hicieron desde la Cruz Roja fue instalar en esta parte donde estamos unos baños portátiles. De los terroristas, cuando entran los comandos Chavín de Huántar, quisieron sorprender en estos baños portátiles cuando ellos estaban rescatando a los 8 generales, porque lo que seguía era que vinieron a este otro ambiente donde también habían rehenes. Así es, sí. Los rehenes de acá, que están en este cuarto B, se habían escondido en los baños que están acá en el cuarto B, ¿no? Al evacuar salimos por acá con los 21 rehenes, llegamos por acá. Claro, a la terraza,
Aquí tenemos la bandera del MRTA. Nefasta bandera. Salimos por acá. Esta era la bandera que se ha mostrado en múltiples imágenes. Claro, y que el comando arranca, el ¿no? MRTA, y recordemos, al final no arranca, y además, mira, las ventanas todas enrejadas. Todo se ha hecho con la réplica tal cual. Ahora, un dato que no se ha contado, Perla, es que esta réplica la construyen con los planos originales. O sea, recurren a la familia Rizopatrón, piden los planos, lo construyen, pero ¿qué pasa? Que al momento de la operación real habían hecho modificaciones en la casa. Claro. Entonces hubo momentos en los que ponían cargas explosivas para tumbarse muros o tumbarse puertas, y estos muros habían sido reforzados, por ejemplo, y no llegaban a tumbarse. Ese fue uno de los obstáculos que encontraron, capitán. Así es, exactamente, ¿no? Las informaciones daban de que los ladrillos estaban en línea, no, estaban en cabeza. Y eso es lo que imposibilitó que ninguna carga pueda abrir. Albina. Esta ya es la parte de la terraza, que es la fotografía que mostrábamos. Sí, Perla. Sí, hubo una réplica también, una maqueta, me refiero. Una maqueta que se construyó en ese momento, en el año 1997, para saber exactamente cómo era la residencia del embajador de Japón. Estaban los rehenes recluidos, se hace una maqueta. Esta réplica entiendo que se construye en la Escuela Militar de Chorrillos. No sé si ese dato nos lo pueda confirmar el coronel. Y era una réplica que tenía puertas, ventanas, espacios, todo idéntico a cómo era la embajada en ese momento. Y gracias a esta réplica, a esta maqueta, es que los chavines de Huántar en ese momento pudieron empezar a desarrollar toda la estrategia que terminó en este exitoso operativo. Creo que han sido en paralelo, ¿no? Había la maqueta que está en el primer piso. Si nos da el tiempo lo vamos a mostrar, pero usted, capitán, también me contaba que... Vente por acá, Jonathan. Esos muros rojos que ustedes tienen al frente es lo primero que se construye, pero para entrenamiento de los comandos, antes inclusive de esta réplica. Así es, y primero se llegó a construir el segundo piso. Se construyó muy rápido, es donde entrenábamos las primeras semanas. El entrenamiento era constante, ¿no? Después de ello... ¿Se dan cuenta que necesitaban un segundo piso? La primera y la segunda planta, y se construyó muy rápido. Es así que se llegó a entrenar mañana, tarde y noche. Bueno, yo quería cerrar este enlace, vamos por la parte interna, donde hacían los entrenamientos, y también convocar, por favor, al mayor Vélez Moro y al coronel Cabrera, también comandos de Chavín de Huántar, que participaron en el rescate de los rehenes. Ya me perdí, pero es por acá. Y te seguimos con la cámara. Donde entrenaban. Sí, vamos. Sí, es impresionante, sinceramente. Yo te decía... Y antes de los muros reales... Te comentaba, este es un museo, Albina, entrenaban, ¿no? Aquí, mira. Pueden entrar las personas a visitarlo así como tú lo estás haciendo. Creo que se paga una entrada, me parece que son 6, 7 soles. Las personas que vienen aquí pueden visitar el museo. Efectivamente, el museo está abierto de martes a domingo de 08:00 horas a 16 horas. Pueden visitar, ¿no? Está abierto. Hay gente que no tenía conocimiento, no tiene conocimiento que ese museo existe, pero claro, yo los invito a que vengan acá, sobre todo la juventud. Que gracias, no vivió Albina. Lo que, bueno, la gente de los años 80, pues no pasó todo lo que con la suerte. Coronel Cabrera, Jaime Cabrera, Delta, Grupo de Inteligencia, para cerrar, una reflexión chiquita para los jóvenes. Yo quiero hacer una reflexión corta para todos. Primero, es un mensaje de la nación peruana al mundo de su deseo de vivir en paz, libertad y en democracia. Y para nosotros los peruanos es un mensaje de paz y libertad y democracia. Es la expresión de todos los peruanos de tener una sociedad saludable. Así es. Y qué más que hoy, en la actualidad, un mensaje para toda la juventud, un mensaje de lo que somos capaces, de la fortaleza de los peruanos a través de sus Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas unidos con los ciudadanos, y esta operación Chavín de Huántar es patrimonio de todos los peruanos. Claro que sí, terrorismo nunca más, y hay que venir acá para conocer nuestra historia. Perla, adelante, ya nos vemos en el canal. Nos vemos, Albina, gracias por ese despacho tan completo, además con tu experiencia nos permite entender mejor aún. Hay que ir a ver la película, hay que visitar el museo y hay que entender
entender la historia de nuestro país, porque finalmente no se cedió, como decía al inicio de este despacho, a los requerimientos de los terroristas. Los terroristas querían algo muy puntual, querían la liberación de sus pares y habían puesto en jaque a todo un país, manteniendo a 71 personas como rehenes en la Embajada de Japón. Y no se cedió ante estos requerimientos absurdos. Lo que se hizo fue entrenar a nuestras fuerzas de élite, reforzar a los comandos Chavín de Huántar, hacer una maqueta que pudieran los comandos entrenar una y otra vez, practicar una y otra vez, más de 100 veces, la manera como iban a ingresar a la Embajada de Japón, la construcción de este sistema de túneles, y finalmente fueron rescatados, afortunadamente, casi todos los rehenes con vida. Solo falleció el juez Yusti, como lo comentaba más temprano. Gracias, Albina, por este completo informe desde el Museo Contemporáneo Chavín de Huántar. Y bueno, la lucha contra el terrorismo era la de ese año, ¿no? Aunque ahora hemos visto que hay algunos que cambian las armas por el saco y la corbata y se han sentado en el Congreso de la República. Uno de ellos ha sido condenado por terrorismo, me refiero a Guillermo Bermejo. Bueno, pero hay otra lucha en este momento que es el nuevo terrorismo en nuestro país y tiene que ver con la inseguridad ciudadana. En medio de esta situación que parece descontrolarse por momentos, a pesar de los intentos de este gobierno por controlar la situación con este estado de emergencia, ha surgido la propuesta para que los efectivos de Serenazgo puedan portar armas de electrochoque. Y no solamente estas armas de electrochoque, sino también tengan cámaras colocadas en sus cuerpos al momento de realizar las intervenciones como garantía para el procedimiento de los efectivos de Serenazgo y también para poder identificar a los presuntos delincuentes, ¿no? Claramente allí, imagínense, con la cámara que tenga el Serenazgo en el cuerpo, podría más fácilmente la policía dar con el paradero si es que escapan. Bueno, el presidente de la Asociación de Serenos del Perú, Diego Jara, ha solicitado que sea la Policía Nacional la que capacite a los serenos municipales tras la aprobación del reglamento que regula el uso de dispositivos de defensa con el propósito de proteger la vida de los agentes durante el patrullaje. Además, ha explicado que históricamente los serenos municipales en el país han estado limitados y sin recursos para defenderse. De la misma forma, el nuevo equipamiento debe utilizarse solo frente a agresiones directas que amenacen la vida del efectivo de Serenazgo. Y vamos a conversar sobre esto esta mañana. Un tema importante, muy importante. Más temprano les presentábamos en este noticiero la brutal agresión que sufrió un efectivo de Serenazgo de parte de unos vándalos. Eran 10 por lo menos que lo atacaron al Serenazgo. No sé, señor director, si de repente podríamos poner las imágenes para que acompañe esta entrevista. Lo atacaron, lo agarraron ahí, lo zamaquearon, lo violentaron y el efectivo de Serenazgo tuvo que dejar su unidad móvil y retirarse para salvaguardar su vida. Entonces, en este contexto de violencia es que surge este reglamento que establece las condiciones para que el personal de Serenazgo pueda portar pistolas de electrochoque como medio de defensa. Estamos viendo las imágenes, gracias señor director, las imágenes que acabo de solicitar. Esto ha ocurrido en la madrugada. A punta de pedradas lo han atacado a este efectivo de Serenazgo en una calle. Vean ustedes, uno por detrás y lo agarran en manada. En manada, lo han podido matar. Afortunadamente, él deja la moto y sale corriendo para poder ponerse a buen recaudo. Esto es lo que está pasando hoy en día en el país. No hay principio de autoridad. La delincuencia parece que va un paso más adelante. Y entonces, en este contexto, se dicta un nuevo estado de emergencia con medidas y, por supuesto, esta propuesta para que puedan portar armas de electrochoque. Se encuentran nuestros estudios para conversar sobre el tema alcaldes que por supuesto van a tener que poner en práctica esto que se está aprobando. Está con nosotros Cintia Loaiza Álvarez, alcaldesa de Surquillo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Y también se encuentra con nosotros Ricardo Pérez, alcalde de San Luis. Permítame empezar por las damas, por favor. Alcaldesa, ¿cuál es su apreciación sobre esta iniciativa, sobre este reglamento que ya, digamos, ha sacado el Ministerio del Interior?
Bueno, toda iniciativa que pretenda luchar contra la delincuencia siempre debe ser tomada positivamente. Sin embargo, nosotros advertimos deficiencias serias que comprometen la seguridad jurídica, pero que van a ser dificultosas y bastante complejas de poderse ejecutar o ponerse o implementarse. Por ejemplo, ¿cuáles? El decreto supremo tiene muchas deficiencias, excede de lo que permite la ley y un reglamento no puede modificar ni crear nuevas obligaciones. ¿En qué lo excede puntualmente, alcaldesa? Lo que pasa es que las municipalidades son autónomas y estas deben, dentro de su autonomía, planificar, organizar la seguridad ciudadana y sobre todo su presupuesto. Y este decreto no ha priorizado o no ha previsto un presupuesto especial. Nos obliga a que nosotros implementemos a determinados plazos equipamiento que demanda un costo, pero sobre todo que demanda que un personal que no tiene la facultad para ejercer esa fuerza coercitiva, esa fuerza que la tiene la Policía Nacional, la haga el serenazgo. Porque no está capacitado, es lo que usted no está habilitado. No está capacitado, no tenemos la capacidad operativa. Entonces, hay una serie de obligaciones que cree el decreto que las municipalidades no van a poder cumplir porque, a ver, es a nivel nacional. Entiendo que hay una desigualdad. Entiendo que hay un tema de presupuesto que se le está cargando a los municipios, de acuerdo a lo que nos está explicando esta mañana. Entiendo que es un tema que preocupa. Pero, ¿cuál es ese tipo de equipamiento que ustedes tendrían que adquirir para poder brindárselo a los efectivos de serenazgo? Las cámaras corporales, los bastones, electroshock, todo el sistema operativo para interconectar. Todo eso es un equipamiento que demanda un presupuesto altísimo. Por ejemplo, para Surquillo estimamos 1 millón de soles. Este decreto no está articulado con el CODISEC, no está articulado de manera correcta. Nosotros creemos que debió haberse técnicamente puesto sobre la mesa con los actores más importantes. Recordemos que el Sereno no tiene la exoneración que se evalúa como toda persona de la acción penal. O sea, la graduabilidad, la proporcionalidad frente a una reacción. El Sereno puede, como cualquier persona, ser acusado hasta de coerción, de coacción. Y no está, digamos, exonerado dentro de lo que la ley contempla. Señor Ricardo Pérez, alcalde de San Luis, nos acaba de decir la alcaldesa de Surquillo que ella estima en 1 millón de soles el presupuesto que necesitaría para adquirir estas pistolas de electrochoque, las cámaras corporales, los bastones y demás. ¿San Luis ha hecho lo propio? ¿Ha hecho un balance más o menos? ¿Tiene un estimado de cuánto se necesitaría? Bueno, San Luis con Surquillo más o menos están en ese rango de serenos que tienen en contratación. Y sí, más o menos es el estimado, entre 1 millón y medio. ¿Ya? Pero yo creo que la medida es importante, saludarla. Creo que es un paso que invita a que la propuesta que hace Renzo Reyardo desde hace buen tiempo y que la vengo sosteniendo también en mi persona, es que ya se debe crear la policía municipal, con todas las facultades y las leyes que lo amparen para poder determinar un trabajo mucho más eficaz. Recuerde que usted, nosotros y todos los ciudadanos, lo primero a quien acuden es al Sereno, no es a la policía. O sea, nosotros ya estamos ejerciendo una función importante de salvaguardar la integridad física de nuestros habitantes. La comunidad, el vecino en general, no le echa la responsabilidad a la policía en la primera instancia de robos y de situaciones adversas que suceden a diario dentro de la localidad. Es al alcalde, ¿o no es así? El alcalde es responsable, el alcalde tiene que ver el tema de la seguridad. Y nosotros somos presidentes del CODISEC, pero no tenemos el presupuesto. Ahora, alcalde, para mí es importante esta medida y que ya se vaya viendo la forma de crear la policía. El uso de estos dispositivos no es inmediato. Entiendo que el Ministerio del Interior tiene que establecer o aprobar en un plazo de 90 días hábiles un reglamento, ¿verdad?, para la utilización de estos dispositivos. Pero creo que llegamos a la misma conclusión de que el serenazgo está desprotegido.
Claro, lo acabamos de ver ahora, ¿no? Lo han agarrado a este efectivo de serenazgo a pedradas y a palazos allí. Y no tiene cómo defenderse. Y lo que dice Cintia también es muy cierto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la ley que lo ampare a un sereno? ¿Cuál sería la propuesta concreta de ustedes para que una cosa como esta se viabilice? Bueno, que nos convoquen nuevamente porque tuvimos una reunión, te recuerdas, con el presidente. Creo que muchos de las sugerencias que se dieron las tomó en cuenta, que nos convoquen nuevamente con la parte técnica. Claro, sí, porque el presidente Geri está liderando, que es lo que le pedimos a él, que no solamente sea el ministro, sino que él lidere el tema de la inseguridad. Y creo que lo está haciendo bien, hay bastante captura, pero también hay que ver de la mano cómo va con el Poder Judicial, cómo va con la Fiscalía, a cuántos han capturado y en qué situación están. No va a decir que todos los que han capturado ya salieron. Entonces es una silla que va corriendo. De acuerdo, pero eso le corresponde, digamos, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Policía. En cuanto a ustedes como representantes de sus distritos, ¿qué podrían hacer en lo inmediato como para poder habilitar una medida como esta? Bueno, creo que nosotros vamos a reunir como alcaldes, al menos en mi comunidad, estamos pidiendo la reunión para poder establecer algunos criterios técnicos y sugerir para ver la mejora de esta ley. Perla, en el marco del decreto de la declaración de la medida de emergencia, nosotros hemos conformado comités de coordinación distrital. En ese sentido, liderado por el comisario, nosotros como responsables políticos y enlace con el Comando General de la Policía Nacional, venimos haciendo operativos articulados, la Fuerza Armada, la Policía y el Serenazgo. El decreto nos pone en una situación complicada porque nos da plazos y nosotros como gobierno local tenemos que cumplir. Y es casi imposible cumplir con estas medidas dadas, ya sea a 60, 90 días, porque no han sido correctamente dadas. Nosotros podemos capturar, o la policía captura al delincuente 17, 15, 10 veces. Llega a la comisaría y el delincuente a las horas sale libre. Entonces es un círculo vicioso cuando debería ser un círculo virtuoso, de que la cadena de las acciones de los actores de la seguridad ciudadana, como el serenazgo, que es del gobierno local, que está cerca al vecino, como el de la policía, que tiene la facultad de poder reducir, porque es la fuerza pública que reduce, la fiscalía, la carga de la prueba, la investigación, ¿no?, con la policía, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia. Todos esos actores de la seguridad tienen que articularse. Ese decreto y todos los que están saliendo no están conversando y no están hablando el mismo idioma. Se cae en saco roto y eso nos pone en vulnerabilidad a nosotros. El personal de Sereno no es fuerza pública. ¿Qué va a pasar si yo lo expongo? Compro los bastones, compro los electrochocs. Quiere reducir, no tiene facultad para reducir. A eso quería ir. Saca una pistola de electrochoque y el delincuente tiene una pistola con balas. Lo va a matar. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Lo que se tiene que hacer es fortalecer la Policía Nacional, replantear las facultades de la Fuerza Armada, la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, porque todos tienen una cadena que tienen que cumplir de acciones, de hechos, de actividades, de planes. Hasta el momento no tenemos acciones concretas. ¿Sabe quién es el que tiene el papel protagonista y definitivo en acciones concretas? El Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el sistema penitenciario, el Ministerio Público. Nosotros estamos frente al vecino, pero el delincuente es un ciudadano igual como nosotros. Pero entonces no estaría de acuerdo con la utilización de estas armas de Lo que pasa es que la norma no está técnicamente bien dada. Tiene muchas deficiencias. Sí, pero tenemos que hacer aportes. Y nosotros no hacemos nada. Está bien. Exactamente. Nosotros ya aportamos en la medida de nuestras facultades. ¿Cuál es ese tenemos aporte? Que empezar a hacer aportes. Por ejemplo, uno, la reglamentación. Dos, el tema jurídico, cómo se respalda al sereno en una acción inmediata ante una situación adversa. Cómo la ley lo ampara a él. ¿Por qué? Porque al final termina de denunciar al funcionario, termina de denunciar al alcalde. Pero no tenemos esa facultad. ¿Cuál es el amparo legal? Entonces nosotros lo hemos visto con la policía, que tiene todas las facultades, cuando interviene, termina denunciado y afrontando procesos larguísimos. Imagínate que este sereno está al mando de un funcionario y sobre él está el alcalde. ¿La denuncia quién le va a ser responsable? El funcionario y el alcalde. Y encima con los politiqueros atrás, se te viene toda la carga encima. Entonces tiene que estar reglamentado. Pero creo que es un paso importante y por eso tenemos que ayudar todos. De nuestra municipalidad, por ejemplo, yo ayer he estado cerrando cantinas.
¿ya? Y, por ejemplo, encontré 26 cantinas y solamente me quedan 6. Ayer he cerrado 2 más clandestinas. Entonces, ese es un trabajo que nosotros tenemos que articular a diario. Surquillo, tenemos que avanzar en ese sentido. Porque si no hacemos nada, entonces quedamos sin qué. Es correcto. Nosotros en un plan de formalización y de seguridad en todos los aspectos, desde el 23 y 24, y creo que somos los famosos porque desde los 14 mercados que tiene Surquillo, desde los establecimientos comerciales, hemos sido coherentes y bastante contundentes en la lucha por la seguridad, desde riesgos y desastres y la seguridad física de nuestros vecinos, claro que protegiendo su salud pública y todo. O sea, aquí hay un tema, como bien dice, cooperativo, pero hay que tener en cuenta que las normas tienen que ser coherentes con la realidad de cada distrito y de cada ciudad. ¿Cuántos serenazgos tiene Surquillo? Nosotros en teoría tenemos 290, pero tenemos un 30% en descanso, etcétera. Ahora, otro de las novedades de este instrumento que se ha aprobado es del decreto es la incorporación obligatoria de cámaras, ¿no?, corporales para los efectivos de serenazgo, pero solamente para aquellos que porten estas pistolas de electrochoque, ¿no? Y es algo raro, ¿no? Mira, le piden al sereno que porte estas Wicam, las cámaras, y el policía tiene arma y no porta el Wicam, ¿no? Pero el sereno sí va a tener que portar con una pistola eléctrica. Lo que pasa es que esta norma no define parámetros y no define protocolos. Entonces, si el sereno no es fuerza pública y va a poseer una videocámara en el pecho, ¿cuál va a ser el protocolo para que esa evidencia después sea una prueba? Si no tenemos el documento que habilita o el protocolo o el mecanismo o el parámetro definido, falta la reglamentación, pues. Y eso es lo que vamos a aportar nosotros. Por eso no solamente es criticar, sino también aportar. Desde nuestra mancomunidad vamos a hacer el aporte correspondiente desde el punto de vista técnico para ver que esta reglamentación sea la más adecuada y pueda ser utilizada debidamente. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros, ¿qué facultades o qué competencias tenemos a nivel local? Todas. Para crear... No, lo que pasa es que esto depende del legislativo y del ejecutivo. Desde el punto de vista los legal, decretos supremos no lo damos nosotros los gobiernos locales. Teórica, nosotros lo estamos haciendo. Claro. En la teoría lo estamos haciendo. ¿O es acaso no es cierto que es el sereno los primeros que acuden ante una intervención? ¿O es acaso no es cierto que son los serenos que hacen labor de investigación y le pasan la voz a la policía? ¿O es acaso no es cierto que el ciudadano de a pie llama primero al serenazgo y son los primeros en llegar? Ahora, esto es inejecutable, por lo menos por lo pronto, en lo inmediato, porque además establece una capacitación, en lo inmediato, ¿no? Establece una capacitación para los serenazgos que en teoría debería estar a cargo de la Policía Nacional, para que sepan utilizar esas pistolas electrochoque, ¿no? Entonces, claro, hay un tema de articulación que todavía no está, por lo menos, definido, ¿no? O sea, objetivamente, no es que se critique el mecanismo o la norma dada, es que la norma no puede ser dada de manera improvisada, no puede ser dada sin un sustento técnico o sin una articulación coherente. Estamos llenas de normas, norma tras normas, decretos tras decretos, pero ninguna tiene un resultado. La gestión se mide en base a resultados, no a populismos baratos. Y estamos cansados como ciudadana, estamos cansados de tanto populismo. Queremos acciones concretas. Necesitamos que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo con todos los poderes del Estado. Surquillo, permíteme, en estos momentos es vulnerable porque no tiene una comisaría plenamente a su servicio, porque se cayó el techo. Hasta el momento tenemos una acción concreta. Ha pasado ya casi un mes. El techo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Usted ha ido personalmente, ha visto la comisaría? El mismo presidente ha concurrido a la comisaría. Ha pasado un mes. ¿Qué tenemos? Y sigue el techo caído, o sea, no ha... Lo que pasa es que no estamos mirando la situación real, simplemente estamos mirando de manera global. ¿Y no podría la municipalidad ayudar económicamente para... Nosotros como municipalidad implementamos los espacios, pero requiere características. El cuarto de armas, la carceleta, o sea, es un servicio que da la cara al vecino. ¿Cómo podemos nosotros habilitar si nosotros mismos estamos hacinados?
Ahorita se cae el techo de la comisaría, se cae el techo del centro materno infantil, que está en riesgo en estos momentos, que está al costado, que es la misma casona vieja de hace 100 años, y la municipalidad está al costado. ¿Y ustedes no pueden intervenir? Por eso le preguntaba. Nosotros estamos articulando con la policía, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud, con todos los sectores en la medida de nuestras facultades y nuestra disposición. Entiendo, ¿no? eso, pero ¿de quién depende reforzar, por ejemplo, el techo del materno infantil? No, del materno del infantil. Ministerio de Salud. No, ustedes no tienen injerencia en eso. Nosotros no podemos disponer recursos. Podemos apoyar en esa gestión, ¿no? Pero no se puede imponer. Apoyar en gestión como que... Lo que pasa es que también hay un tema de fondo. Solicitando ¿a eso se refieren? Claro, apoyar en pero nada más, con empresas privadas también, apoyar como lo hemos hecho nosotros con empresas privadas que apoyamos, ¿no? Tenemos que ir cerrando, por favor, sus conclusiones finales. La conclusión es que tenemos que saber votar. Mira, más de 17 ministros. Entonces, ¿qué política de Estado puedes hacer así? Ninguna. Todas las políticas se caen, ¿por qué? Porque viene uno, cambia, viene el otro, cambia, viene otro, tiene otra idea. 17 ministros de Interior. Bueno, yo quiero hacer un llamado al presidente de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, a que pongámosle atención a la infraestructura en Surquillo de la comisaría y del centro materno infantil. Surquillo es un distrito ubicado estratégicamente y ha sido olvidado por todos los gobiernos. Sin embargo, nosotros le estamos dando la lucha a la delincuencia y somos un distrito entre los 10 más seguros. Pero necesitamos atención todos y la norma tiene que ser realista. Bien. No puede ser populista. Tenemos que aportar todo. Muchas gracias a ambos. Ha sido Cintia Loaiza Álvarez, alcaldesa de Surquillo, y Ricardo Pérez, alcalde de San Luis también, conversando esta mañana con nosotros. De inmediato, información deportiva con Omar Ruiz de Somocurcio. Omar, buenos días. ¿Cómo está Perla? Gracias, buenos días para todo el país. Empezamos rapidito con toda la información deportiva y empezamos en Sochi, en Rusia, donde fuimos felices con la selección nacional cuando le ganamos a Australia en el año 2018. Después de 36 años, Perú gritó ahí un gol, además, el gol de Carrillo, el gol de Paolo, y ahí el recibimiento de los rusos con danzas típicas, con piqueos, con todo, al arribo de la selección nacional, que lo compartimos en imágenes. Es una fiesta Sochi, ese es el aeropuerto. Los muchachos llegan, empiezan a picar ahí estos platos típicos. Un pan de hogaza que además tiene como una especie de volcán y arribita tiene una carnecita para que metas tu pancito, picas ahí. Los bailes de Kosachok. Las danzas típicas de Kosachok de los rusos. Qué lindo. Sensacional, algunos muchachos. Los jugadores firmando camisetas, pelotas. A los jóvenes rusos presentes. Y ahí están las postales. Fabio Gruger, en este instante, primicia de Willax Deportes, en este instante, ahorita. ¿Qué hora es en Rusia, mi querido Fernando Rumich, el hincha de Grau? ¿Qué hora es? A ver, son 6 horas más, me parece. Acá van a ser las 9 de la mañana. 4:36 en Rusia. Y está jugando Perú. Está jugando un equipo peruano, me imagino que hubo jugadores que no tuvieron presencia frente a Rusia en el empate en San Petersburgo, algunas figuras jóvenes, están enfrentándose en este momento al equipo de Sochi Fútbol Club. ¿Sí? ¿Es así? No sé cuánto va, esa puerta cerrada, pero les iremos contando. Ahí están bajando, Jairo Concha, ¿no? Jairo Concha bajando del vuelo que ha traído a Jordi Reina, que juega en Rusia, conoce bien, juega en la segunda división. Este caballero, ¿quién es? Cesaringa. Kenji Cabrera, descendiendo del vuelo que los condujo de San Petersburgo hasta Sochi, que está ahí frente al Mar Negro. Es espectacular, ¿eh? Medio incómodo, pero tengo que contarlo. Estuve ahí en Sochi, presente en esa ciudad una semana junto a la selección en la Copa del Mundo.
2018, ahí estuvimos en el Mar Negro, nos metimos al mar, en negro, oscuro el mar, no me gustó mucho, pero bueno, conocimos de todo un poquito en Sochi, así como en todo el territorio ruso, y ahí está en este instante la selección. Hace frío, ¿no? Por lo menos 5 grados, una ligera llovizna en Sochi, y ahí está la selección entrenando. Ahorita están en 11 grados en este instante, eso es ayer por la noche, un poquito de lluvia. Las imágenes del trabajo de la selección, que este es Romero, ¿no? Romero, el arquero del Banfield. Entonces este es Romero, el otro es Enrique con gorrita, que en este instante está enfrentándose al equipo de Sochi Fútbol Club. Viene bien, ¿no? Porque son varios días ahí que está la selección. Martín Tábara, ¿se va a la U Tábara o no? Se va a la U Tábara, todavía no se sabe. Renovó aparentemente con Cristal Tábara, que tiene que aprovechar esta oportunidad. Ha sido titular con la selección, pero tiene una pierna zurda genial, pero tiene que rendir más. Y estas serían las novedades en el 11 para enfrentarnos el día martes en un clásico del Pacífico, pero en Rusia, en Sochi, de la selección nacional. Casi confirmado que Alex Valera va de titular. Valera tiene que ser titular. Que Piero Quispe arranca frente a Chile, y quien sea el más esperado, Fabio Gruber, Gruber es, ¿no? Fabio Gruber, de madre peruana, capitán del Nuremberg, de la segunda división de Alemania, va a ser titular. La pregunta es: ¿a quién saca Barreto? Porque Garcés jugó su mejor partido con la selección. El mejor partido de Garcés fue el día miércoles frente a Rusia, creo yo que fue su mejor partido, y lo tiene que sacar a Garcés, o sacas a Araujo o cambias a los dos. Juan Abraham con Gruber probablemente frente a Chile. Hay que probar, tiempo de probar, dar oportunidades y que rindan en la cancha quienes están buscando un puesto en la selección nacional. A ver, lo que no se vio, imágenes nuevas de lo que no se vio a ras del campo de San Petersburgo. Este es el camerino. Esta es la arenga de Barreto después del partido, ¿no? Después del partido, las conclusiones de Manuel Barreto. ¿Sí? ¿Partido? Sí, por eso. CR7, después viene. Tranquilo, ya vi. No pasa nada. No, tranquilo, no pasa nada. Ya viene, estamos en vivo. Así es televisión en vivo. Así es, pasan cosas. Si no pasan cosas, qué aburrido sería. Francia ya está clasificado a la próxima Copa del Mundo. Kylian Mbappé, lo que está jugando en el Parque de los Príncipes. Francia 4, Ucrania 0. Primero Mbappé. Después buena combinación, buen control, media vuelta de Michael Olise, el volante del Bayern de Múnich, Francia, clasificado ayer al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el próximo año, a los 83 de nuevo. Mira cómo controla, nunca se apura, siempre la para, tiene el control de la pelota. Así somos los goleadores, controla el balón, no le pegues en primera, mal parado, controla, tómate un segundo, y eso hace Mbappé. Gran combinación para que finalmente el 4-0 fuera de Hugo Ekitike. ¿Cómo está sufriendo Italia? Si no va, son 3 mundiales consecutivos sin Italia en el Mundial. Bueno, hay más. Viene Barco, viene la palabra, el mea culpa del pirata Barco, pero antes, usted ya sabe que en Wallon amamos el deporte. Este fin de semana full deporte con Wallon. Cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Hace más de 35 años en Wallon tienes la mejor ropa deportiva del país, calzado como este, buzos y ahora las mochilas de Wallon, que están dando la hora, las mochilas y los morrales también de Wallon. Cuidado con el peinado. Además, lo puedes ver en su nueva tienda en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, kilómetro 42 de la Panamericana Sur, con la última colección. Wallon está, me saco y juego con el peinado. Wallon está en 28 tiendas, está en todo el país, o compras de tu casa en wallon.com.p. Wallon es amor por el deporte. Muchísimas gracias. Gracias, Wallon. Hernán Barcos, hombre maduro, que cuando se equivoca reconoce y pide perdón.
ayer después del trabajo Alianza explicó qué pasó cuando entra a la cancha y prácticamente le arrancha la cinta de Capitana Zambrano y se la pone él. ¿Qué pasó, Pirata? Estaba con la cabeza caliente. ¿Por qué estaba con la cabeza caliente Hernán? El buen Hernán Barcos. Estaba ganando Alianza, había marcado 2 goles Paolo Guerrero, entraba recién a la cancha. ¿Por qué estaba con la cabeza caliente? Bueno, es un hecho que Barcos está a la espera de su contrato, quiere seguir jugando en Alianza. Y aparentemente hay esa duda si sigue o no el Pirata, y eso lo tiene con la cabeza caliente. Bueno, nada más en los deportes, Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a ti, Omar. Pausa y regresamos con más en el noticiero.